A ver, funciones entonces. Bueno, mi pulso está más o menos. A ver, peor. Más o menos. A ver, vamos a hacer una descripción de cómo vamos a enfocar nosotros el análisis de las funciones. Y a partir de esa descripción, vamos a hacer una definición. Y enfocado, o sí, de esa forma, queda más claro el concepto y la definición de función. A ver, existen muchos fenómenos en la naturaleza muchos fenómenos cotidianos que implican la correspondencia. Aquí aparece esta palabrita, correspondencia. O, a ver, o relación. Correspondencia. O relación entre dos cantidades. Entre dos cantidades. Relación entre dos cantidades, ¿verdad? A ver, para ubicarnos, algunos ejemplos de los más variados y más, a ver, por ejemplo, a ver, a cada estudiante, por ejemplo, a cada estudiante de la UMS le corresponde, fíjense, estamos hablando de esa palabra correspondencia, le corresponde, ¿qué? Le corresponde, por ejemplo, una estatura, ¿verdad? A cada estudiante le corresponde una estatura. Estudiante A, 1.60, estudiante B, 1.65, estudiante C, 1.70, etcétera, etcétera. Ahí está, por ejemplo, un ejemplito básico y absolutamente claro. A ver, por ejemplo, este. A cada libro le corresponde. ¿Qué le corresponde a cada libro? A ver, hay también muchas cosas. Por ejemplo, a cada estudiante le corresponde una estatura, un peso. ¿Qué más podemos decir? Una fecha de nacimiento. Le corresponde un lugar de nacimiento, etcétera, etcétera. Ahora, a cada libro le corresponde, por ejemplo, un número de páginas. Aquí está. Fíjense, estamos hablando de la relación de dos cantidades, libro y número de páginas. A ver, otro. A cada instante
a cada instante le corresponde. ¿Qué? A ver, le corresponde, por ejemplo, una temperatura. A cada instante del día le corresponde una temperatura, ¿verdad? En este momento que es 7:03, ¿cuánto estará la temperatura? A ver. Y así podemos mencionar algunos ejemplos de los más variados, de todo tipo. Entonces, fíjense, vamos a encontrar correspondencia, relación entre dos cantidades en todo tipo de fenómeno cotidiano. A ver, entonces ahora, cuando hablamos de esta palabrita correspondencia, estamos hablando de qué? De dos cantidades, de dos conjuntos. Podemos a cada cantidad incluirla en un conjunto. Estamos hablando aquí de dos conjuntos. Les vamos a bautizar A y B. Por ejemplo, a ver, en el ejemplo 3, ¿cuál será el conjunto A y cuál será el conjunto B? Estoy hablando de este ejemplo. A cada instante le corresponde una temperatura. A vendría a ser el conjunto del tiempo. Tiempo, esto. A cada instante le corresponde una temperatura. Entonces, el segundo conjunto vendría a ser el conjunto de las temperaturas. El conjunto de la temperatura. Ahí está. Cuando hablamos de correspondencia de relación, entonces vamos a hablar de dos cantidades. Y al hablar de dos cantidades, vamos a hablar de dos conjuntos. A ver, esta situación podemos visualizar más claramente en forma gráfica. A ver, gráficamente. Y han visto también muchos de ustedes conjuntos. ¿Cómo se representan los conjuntos gráficamente? Aquí tengo, más o menos, vamos a hacer. Tengo el conjunto A y tengo el conjunto B. El conjunto A para nosotros es el tiempo. A ver, ¿dónde anotamos eso? Aquí vamos a anotar. Este es el conjunto tiempo. A ver, voy a subir un poquito más arriba. El conjunto tiempo. Y el segundo conjunto es la temperatura. Les podemos poner unidades. A ver, la temperatura, grados. ¿Cómo es? A ver, no, esto es en corchetes. Grados. Y al tiempo podemos hablar en qué.
en, en horas, por ejemplo, en horas del día. Ya. Por ejemplo, en este momento que les decía, 7, a ver, 7 AM. Le podemos poner incluso así. 7, 2 puntos AM. ¿Cuánto es la temperatura en este momento? A horas 7 AM le corresponde una temperatura de 13 grados. ¿Verdad? A eso hablamos. Fíjense, a la correspondencia de dos cantidades. Tiempo, temperatura. Conjunto A, conjunto B. A ver, a las 8 AM le corresponde, ya va a mejorar la temperatura, 18 grados. A las 10 AM le corresponde 22 grados. Y así sucesivamente. Tenemos acá representada en forma de conjuntos la relación entre dos cantidades. ¿Ok? ¿Está claro eso? Creo que sí. Bueno, ahora, a partir de esta descripción, hacemos la definición de función. A ver, entonces ahora vamos a la definición. Definición. A ver, una función entonces, ¿qué es una función? Una función de un conjunto a un conjunto B. Fíjense, aquí estamos hablando de los dos conjuntos que hemos mencionado. Es una regla de correspondencia. Y aquí aparece la otra palabra. Es una regla de correspondencia. Que asigna a cada elemento X del conjunto A, un elemento único Y del conjunto B. Esta es la definición que ustedes van a encontrar en diferentes libros. A ver, entonces dice, ¿qué es una función? La función es la correspondencia entre dos conjuntos, entre un elemento X del conjunto A con un elemento Y del conjunto B.
Gráficamente ya hemos visto, aquí estamos hablando de dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Elementos del conjunto A, X. Al elemento X le corresponde un elemento Y del conjunto B. A ver, aquí algunas cositas a rescatar. Aquí habla de una regla, fíjense, regla de correspondencia. En esta relación de correspondencia entre X y Y hay una regla, dice, que vamos a ver hoy. Sí, nos va a alcanzar el tiempo para ver a qué se refiere esta palabrita regla. Además habla de un elemento único. Fíjense, es otro elemento clave de una función. Dice a X le corresponde un solo Y. Cumple con estas dos condiciones, esta relación, esta correspondencia es función. ¿Cuándo no es función? A ver, vamos a ver acá. Y con este ejemplo va a quedar más claramente. Ahora vamos a hacer con otro colorcito para darle vida a nuestra pizarra. Tengo el conjunto A y aquí tengo el conjunto B. Aquí tengo X. A cada X le corresponde un Y, ¿verdad? A otro X, este que sea X1, este que sea X2, no le puede corresponder, perdón, a ver, a X2 no le puede corresponder un mismo Y. No, estoy mal. Esto se puede, porque aquí no estamos violentando la definición. A cada X le corresponde un Y, ¿verdad? Está bien. A cada X le corresponde un Y. Está bien, esto es función. Esto es función. Fíjense, a las 7 de la mañana le corresponde 13 grados. A las 7:30 le corresponde igual 13 grados, se mantiene la temperatura. Fíjense, se puede dar esa situación. O, fíjense, al estudiante 1 le corresponde 1,70 de estatura. Al estudiante 2 le corresponde también 1,70. ¿Verdad? Esto se puede. Entonces, esta relación es función. Esto es función. Función. Se puede. Lo que no se puede, a ver, vamos a ver. Conjunto A. Conjunto B. Aquí tengo un elemento X, le corresponde Y, le corresponde otro Y. Y1, Y2. A X, al elemento X del conjunto A le corresponde Y1, le corresponde Y2. ¿Se puede dar esa situación? No. Esto no es función. No es función. Definitivamente esta relación no es función. Con números, a ver. A las 7 de la mañana le corresponde 13 grados. A las 7 de la mañana también le corresponde 15 grados. No hay eso, ¿verdad? Lógicamente pensando, no existe eso. En un solo instante no puede haber dos temperaturas, ¿verdad? O estudiante 1 no puede tener dos estaturas, un estudiante 1. Entonces, esto no existe, esto no es función. No es función. ¿Ok? A eso se refiere esta parte de la definición. A cada elemento X le corresponde un único Y. ¿De acuerdo? Muy bien.
A ver, a esos conjuntos que hemos mencionado les vamos a poner nombrecitos. El conjunto A, el primer conjunto. El conjunto A, que es el conjunto de todos los posibles. El conjunto de todos los posibles, a ver, de todos los valores posibles. A ver, vamos a corregir esto. El conjunto de todos los valores posibles de X se denomina, ¿qué se denomina? Tiene un nombrecito. Se denomina dominio de la función. Van a escuchar varias veces, ¿cuál es el dominio de la función? Pregunta. Dominio de la función. ¿Están pasando clases con la auxiliar extraordinaria, con Shirley? ¿Alguno de ustedes está pasando clases? ¿Están siguiendo sus clases, mejor dicho? Sí. Ya, perfecto. Pregunto esto porque ella entiendo que ya estaba viendo funciones, ¿verdad? ¿Me confirman o dónde ya están con ella? ¿O en qué parte está ella? Ya no están pasando, creo. Bueno, yo les he recomendado que pasen, aprovechen sus clases de ella. A ver, entonces, el conjunto A, el conjunto de los valores posibles de X, el primer conjunto se denomina dominio de la función. El segundo conjunto, es decir, el conjunto B, el conjunto B de todos los valores posibles. ¿De qué? De Y, de las Y's. Y aquí dice asignados. Asignados correspondientes a los valores de X. Se denomina, ¿qué se denomina? Contradominio. Contradominio de la función. ¿Ok? Contradominio de la función. Tenemos el dominio y tenemos el contradominio de la función. A este segundo conjunto, a este contradominio, también se le conoce como rango de la función. Rango, eso van a escuchar. Es más común, creo, esto de rango. ¿Cuál es el rango de esta función? Dice, ¿no? También, también algunos le llaman recorrido de la función. ¿Cuál es el recorrido de la función?
Ok, y tiene algunos otros nombrecitos más, creo. Por eso lo voy a poner puntos suspensivos. A ver, para que esto quede claro. A ver, en el ejemplo 3, vamos a utilizar el ejemplo de tiempo versus temperatura. Creo que es el más didáctico. Entonces acá tengo el primer conjunto. A ver. Y aquí tengo el segundo conjunto. Aquí hemos dicho tiempo, ¿verdad? Tiempo. El primer conjunto para nosotros es el tiempo. Unidades le vamos a poner en horas. Instante, o sea, cuando hablamos hora del día estamos hablando. Aquí, temperatura en grados. Este primer conjunto es el dominio, hemos dicho. Este se llama dominio. El conjunto de las X. El conjunto de las entradas también le llama. Y a este le vamos a llamar contradominio. El conjunto de las Y's. Y fíjense, ahí dice en la descripción, dice conjuntos de las Y's, pero de las Y's que corresponden a algún X. Por ejemplo, a ver, vamos a ver enseguida. 7 AM. Ya hemos dicho, le corresponde 13 grados. 8 AM. Le corresponde, ¿cuánto hemos dicho? Creo que subía a cuánto, a 18 grados. 10 de la mañana, 22 grados. Y así sucesivamente. Aquí entonces, aquí en el primer conjunto tenemos todos los instantes del día, ¿verdad? Desde las 12 de la madrugada, 12:10, 12:15 y así sucesivamente. Aquí estoy hablando de números enteros, pero podemos hablar de los minutos, podemos hablar incluso con segundos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un número infinito de elementos, de instantes de un día. Y aquí tenemos sus correspondientes temperaturas. Acá en este conjunto de todos los posibles valores de la temperatura, aquí va a haber valores extremos, por ejemplo, a ver, 50 grados o 60 grados. A ver, 60 grados. Ya, salió mejor. Y así, ¿no? Que son temperaturas posibles. Supongamos que estamos hablando acá de Cochabamba. Bueno, estuvimos hablando siempre de Cochabamba. En Cochabamba jamás hemos llegado a 60 grados. No sé si hay alguna parte en el mundo que llega a 60 grados. 50 grados, creo que hay algunos lugares en el mundo donde sí llegan a 50 grados. No sé cómo será esa temperatura, no me imagino. Entonces, de nosotros, caso Cochabamba, estas son las temperaturas que se dan en Cochabamba, ¿verdad?
Cochabamba creo que hemos llegado máximo a 34, 35 grados, creo. Ahora, con esto del cambio climático, con esto del calentamiento global, seguramente van a ir aumentando las temperaturas con el tiempo. No sé dónde llegaremos, qué pasará. Bueno, otro tema. Fíjense, este conjunto de color verde es el contradominio. A eso se refiere cuando dice, a ver, dominio, dice, es el conjunto de las X, el conjunto de todos los valores posibles de las X, el conjunto de todos los valores posibles de los instantes de tiempo. Contradominio, el conjunto de todos los valores posibles de Y que corresponden a algún X de el primer conjunto. Fíjense acá, este conjunto de color verde son temperaturas que corresponden a algún instante. Pero sin embargo, cuando hablamos de temperatura, hay otros valores posibles, pero que no corresponden a ningún instante de, del primer conjunto, a ningún instante de tiempo. Caso Cochabamba, ¿verdad? Entonces, este conjunto de color negro, algunos, creo que ya no es muy común ese nombre, le llamaban codominio. Ya no escucho mucho ese nombre. Codominio es el conjunto de todos los valores posibles de las Y's. Contradominio, conjunto de todos los valores posibles de las Y's que corresponden a algún X. ¿Ok? Con este gráfico queda claro, creo, esa diferencia. Y además es importante aquí mencionar que hemos dicho el contradominio también se llama rango. Es muy común este nombre de rango. Rango o también recorrido. ¿Ok? Por ejemplo, acá, en esta explicación, hemos hecho una representación gráfica, una representación mediante conjuntos de una función. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Acá, fíjense acá, en este ejemplo, específico, hemos hecho eh, representación, una representación eh, mediante conjuntos, así vamos a poner, mediante conjuntos de una función. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que una función se puede representar mediante conjuntos. También se puede representar como un conjunto de pares ordenados. Fíjense aquí. 7, 13, 8, 18. Entonces, fíjense, cada relación es un par ordenado. Tiene dos números, dos valores, 7 y 13, 8, 18 y así sucesivamente. Y otras formas, fíjense, una función se puede representar mediante conjuntos. Se puede representar como pares ordenados. Pero lo más común y lo que nosotros vamos a utilizar en cálculo es otra representación. Volvemos al color negro. Generalmente, en álgebra,
es más común. A ver, voy a poner de esa forma. Es más común representar representar las funciones como mediante ecuaciones o fórmulas matemáticas. A ver, vamos a subir un poquito porque ya cuando está muy abajo ya no puedo escribir. Dice, a ver, en este ejemplo que hemos hecho, aquí hemos representado la relación de dos cantidades eh, que es una función mediante conjuntos. Esta relación también se puede representar y es más común en el caso del álgebra, que es la base para el cálculo, mediante ecuaciones, dice, o fórmulas matemáticas. Y esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, ¿a qué me refiero esto? A ver, por ejemplo, aquí tengo una ecuación. A ver, hacer una ecuación. A ver, aquí tengo y igual x cuadrado menos 1. Es una ecuación, ¿verdad? Una ecuación. Con dos variables. Aquí tenemos una ecuación con dos variables. A ver, una fórmula. Una fórmula. El área de un círculo. Área. ¿Igual a qué es? Pi por r al cuadrado, ¿verdad? Es una formulita que conocemos todos. Área de un círculo. Fíjense, aquí igual está relacionando área con radio. Dos cantidades. Área, radio. Aquí está relacionando y con x. Mediante esta ecuación, mediante esta fórmula, si ustedes quieren. ¿Ok? A eso se refiere entonces. Cuando hablamos de una ecuación con dos variables, estamos hablando también entonces de una función. A ver, en este caso específico, a ver, vamos acá. Y vamos a cambiar, le vamos a dar colorcitos. Acá estamos hablando que y es función de x. Y función de x. Y en este ejemplo, ya, fíjense, estamos hablando de dos variables. Aquí vamos a hablar de dos tipos de variables. Vamos a hablar de x y de y. X viene a ser la variable independiente. Independiente. Y y viene a ser la variable dependiente.
¿Ok? Entonces, cuando de aquí en adelante hablemos de una función, vamos a hablar de dos variables, dos tipos de variables. De la variable independiente y de la variable dependiente. ¿Ok? Y lo mismo acá, fíjense en esta formulita del área. Área aquí es función de radio. A ver, vamos a ver esto. Con otro colorcito. Acá, área. Así voy a poner, área es función del radio. Ahí está, área, radio, dos cantidades. En esta formulita, radio es la variable independiente y área la variable dependiente. A ver. Notación. A ver, rápidamente vamos a ver cómo se representan ahora las variables. Porque esto hemos dicho, fíjense, esta notación es una ecuación. Aquí tengo una fórmula. Entonces, para que esta ecuación o esta fórmula sea una función, le cambiamos la notación. ¿Cómo? A ver. Notación de función. Notación de función. A ver. Sea la ecuación hemos dicho que una función se representa mediante una ecuación. A ver, vamos a utilizar esta ecuación. Y igual x cuadrado menos 1. Ya hemos dicho, esto nos está describiendo una función, donde y nos dice que es función de x. Función de x, ¿verdad? X es la variable independiente y y la variable dependiente. Entonces, a ver. Utilizando f como nombre f como nombre de la función tenemos. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, enseguida se van a dar cuenta. Yo reemplazo y por esta expresión o por este símbolo f de x. ¿Se dan cuenta? Fíjense acá. Lo que he hecho es reemplazar esta y por este símbolo. Nada más. A esto se llama notación de funciones. Ahora fíjense, esta ecuación se ha convertido en una función con esta notación. La función f. Le hemos puesto un nombrecito f.
Enseguida vamos a ver que podemos utilizar cualquier letra, donde en este caso donde este símbolo f de x se lee. ¿Cómo se lee esto? Se lee a partir de dos formas. Valor de f en x. O lo que es más común, directamente f en x. Ahora, voy a volver al color negro. Entonces, se puede escribir en forma simbólica la siguiente relación. Y es función de x. Y esta es la notación que se utiliza para representar funciones. ¿De dónde viene esto? De acá. De esta notación que hemos hecho. De este reemplazo. Fíjense acá. Y hemos reemplazado por esta notación, por este símbolo. Este símbolo es útil porque nos permite mostrar respecto a qué variable es función, respecto a qué variable es la relación. Entonces podemos decir que y es igual a f de x. Llegamos a esta relación. Y esta es la relación que van a encontrar en los libros. Entonces aquí es importante distinguir dos cosas en esta notación. A ver, aquí f, ya hemos dicho, solo f es el nombre de la función. El nombre de la función. Y f de x, así, completo, es el valor de la función. Es el valor de la función. En x. ¿Ok? Entonces, fíjense acá. Ya está claro, entonces, cómo se representa una función, cómo se denota. Aquí hemos utilizado f como nombre de la función. Se pueden usar otras letras, como nombre de la función. Ejemplo. Aquí vamos a ver. Ejemplo. A ver. G. Y fíjense, G de x. Igual x cuadrado más x menos 1. Ahí está. Solo que me he subido muy arriba. Claro. Vamos a x cuadrado más x más 1. Ahí está. Una función, una ecuación. Otro nombrecito. H.
h de t, fíjense. Ahora acá la variable independiente es t. Como en física, ¿verdad? Donde t es la variable independiente. Todo está en función al tiempo. Entonces aquí tengo, a ver, por ejemplo, t más 1 sobre t menos 1. Ahí está. Otra función, a ver. GH, ¿qué más? ¿Qué otros nombres tienen? Bueno, todo, cualquier nombre. Fíjense acá. Algunos colegas van a ver que utilizan letras griegas. Colocan letras griegas y ya, listo. Automáticamente creo que dicen, esto es chino para mí, lo dejo, abandono. Pero es simplemente un nombre. No se dejen intimidar por alfa, beta. Parece chistoso, pero la verdad que alfa y beta intimida, ¿no? Y algunos colegas utilizan eso, no sé si a propósito, ¿cómo se llama? Pero no se deje intimidar, simplemente es un nombre, ¿ok? Aquí a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Podemos hacer esto exponencial elevado a la menos 2s, por decirles. Ahí está, una función exponencial, coma, etcétera. Entonces acá tenemos diferentes nombres. Claro, el común f de función es f la que se utiliza comúnmente, ¿no? Y función de x. Pero en muchos problemas intervienen varias funciones, entonces necesariamente hay que cambiar los nombres, las letras. F, G, H son las comunes y luego ya vienen otros nombres. Ahora, fíjense, como estas funciones están en base a ecuaciones, entonces, y como ustedes saben, hay diferentes tipos de ecuaciones, aquí asumen sus nombres de las ecuaciones. O sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, esta, por, por este exponente, esta es una función de segundo grado, así se llama, de segundo grado, ¿verdad? ¿A esta qué le podemos llamar? Una función, ¿qué le podemos llamar a esta? Función racional, si ustedes quieren, porque tiene fracciones, o función fraccionaria, si ustedes quieren. ¿A esta qué le podemos llamar? Función exponencial. Fíjense aquí, la variable s está en el exponente. Función exponencial, función fraccionaria o racional. Aquí vamos a corregir esto. Aquí vamos a hacer como los otros, que se ve más bonito. Esta es una función de segundo grado. Entonces, y así sucesivamente. Podemos hablar de una función de tercer grado, una función logarítmica, una función, ¿cómo se llama? Trigonométrica. A ver, aquí haremos una trigonométrica. Y aquí vamos a invertir la notación, por ejemplo. A ver, avanzamos. A ver, aquí puedo hacer una función f de alfa. Fíjense, ahora alfa es la variable. Aquí alfa es el nombre y aquí alfa es la variable. Y esto puede ser seno de 3 alfa. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí está. Alfa es la variable. Alfa de esta función trigonométrica. Entonces yo a esta yo le puedo llamar función trigonométrica. Trigonométrica.
¿Ok? Ahí está. Las funciones, cómo se representan diferentes tipos de funciones. En ese libro de cálculo que les he dicho de precálculo, Larson, hay ahí un estudio completo de los diferentes tipos de funciones, sus gráficas, sus asíntotas en el caso de las funciones racionales, funciones exponenciales, cómo se comportan, cómo crecen estas funciones exponenciales. Han escuchado, ¿verdad? Ese famoso término que dice, está creciendo exponencialmente, dicen, ¿verdad? Entonces, cómo estos coeficientes del exponente afectan al crecimiento de esa función exponencial, etcétera, etcétera. Y en las funciones trigonométricas, fíjense, cómo se pueden desfasar las funciones trigonométricas, el sinusoide, cómo se desplaza, etcétera, etcétera. Entonces, en ese libro está descrito en detalle. Son capítulos y capítulos dedicados exclusivamente a funciones, a sus comportamientos, a sus gráficas. La siguiente clase, en el video que voy a colocar, vamos a ver las gráficas de estas funciones, de las más básicas, de las más conocidas, de las más utilizadas. Pero yo les recomiendo que estudien en detalle cada una de estas funciones del libro de Larson. Dedíquenle tiempito, porque después de aquí en adelante, todas las operaciones que hagamos van a ser sobre funciones. Después de esto vamos a ver nosotros qué. Límites de una función. Vamos a ver cálculo de límites sobre funciones. Luego vamos a ver derivada de una función. Entonces, fíjense, vamos a trabajar de aquí en adelante sobre las funciones. Entonces, es importante que ustedes conozcan estas funciones en detalle. Este es un tema de precálculo, por eso se supone que ustedes tendrían que conocerlo. Si no lo conocen, estudienlo, estudienlo. Yo sé que en los colegios lo ven ligeramente. Entonces, agarren el libro de Larson y estudienlo, repásenlo. Bueno, aquí voy a detener la grabación.